Ok, hermanos, ¿por qué no abren su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 2? El libro de Éxodo capítulo 2. El domingo pasado hemos ya contemplado lo que es el primer capítulo y ahora vamos a continuar con el capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando comenzaba el capítulo 1 y lo que es la Reina Valera decía esto? Será una continuación. No era el final del libro de Génesis, pero Éxodo es su continuación, como lo habíamos observado. Y antes que todo vamos a comenzar con unos antecedentes del capítulo 1 para tratar de entender lo que se trata el capítulo 2. El capítulo 1 observamos un nuevo gobierno en Egipto. ¿Se acuerdan del nuevo rey que no conocía a José? Siempre cuando hay un nuevo rey, pues ya todo es diferente, ¿verdad? Y no solamente eso, pero vimos también de que este rey tenía temor. ¿De quién? De Israel. ¿Por qué? Porque pensaba el rey, bueno, si realmente lo que es el pueblo de Israel se junta con los heteos, van a unirse, van a hacer una alianza y van a quizá acechar contra nosotros los egipcios. Y estaba ese temor en el rey. Y no solamente eso, pero también tuvo que hacer un plan de ataque. Como todo presidente, como todo rey, comienzan los cambios, ¿no? Y empieza el rey tratando de eliminar a Israel. Primeramente, ¿se acuerdan que Israel comenzó a ser esclavizado con mano dura? ¿Se acuerdan que empezaron a hacer ladrillos y trabajar en el campo y todo lo que se trata de la servidumbre? Y era con mano dura, usaba la palabra con rigor. Y por último, acerca de las parteras, que el rey decretó que tenía que todo varón que naciera ser eliminado. Pero las parteras tuvieron temor ¿de quién? No del rey, tuvieron temor ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, las parteras desobedecen por temor a Dios. Interesante. Y no solamente eso, pero también las parteras fueron bendecidas con sus familias, con sus hijos, ya puedo decir, por tal desobediencia, ¿no? Pero pienso que es más por el temor de Dios, ¿verdad? Suena un poco raro decir por desobediencia, ¿verdad? Fueron bendecidos. No, pero más bien fue por el temor de Dios. Y ustedes lo van a ver, y claro, lo hemos observado en el capítulo anterior. Y ahora el rey comienza con un nuevo decreto. Y eso lo vemos en el Éxodo capítulo 1, 22. ¿Cuál fue ese nuevo decreto? ¿Se acuerdan? Que todo varón debía ser echado al río. Ese era el nuevo decreto. Y ahí quedó el versículo 22. Y ahora el Éxodo capítulo 2 comienza con un nacimiento y crecimiento de Moisés. Todos conocemos a Moisés, ¿verdad? Es el nombre favorito quizás, no quiero decir de la mayoría de las personas, pero para ponerle nombre a un varón, Moisés, ¿verdad? El gran Moisés. Y aquí vamos a ver en este capítulo el comienzo de su vida, de su nacimiento. Y vamos a partir este capítulo de la misma manera en dos partes. Del versículo 1 al 10 vamos a ver el nacimiento de Moisés. Nacimiento de Moisés. Y vamos a observar del versículo 1 al 2 a Moisés cuando nace. Y escucha lo que dice el versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó ¿a quién? Por mujer a una hija de Leví. Dice que un varón de la familia de la tribu de Leví. ¿Se acuerdan de las 12 tribus? Bueno, una de las tribus, la tribu de Leví, se dice que el varón tomó por mujer también a una hija de Leví. O sea que fueron de la misma tribu, ¿no? Y aquí cuando dice un varón y mujer de Leví, no dicen los nombres, pero nos vamos a dar cuenta en el capítulo 6 del versículo 20,
Se nos dice que el nombre de estas dos personas, de estos dos padres, bueno, de estos padres de Moisés, era Amram y Jocabed. Ese era el nombre del padre, Amram y Jocabed. Y eso lo puedes observar en Éxodo versículo 6, 20. Capítulo 6, versículo 20. Entonces tenemos aquí a Amram y Jocabed, sus padres. Versículo 2 dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Un hijo hermoso. Los padres siempre ven a los hijos hermosos, ¿verdad? Cuando nacen, ¡ay, qué hermoso! Digo, ¡ay, qué interesante está ese baby! Todo con bello, ¿no? A lo mejor por eso le dicen, qué bello es, ¿verdad? En lugar de decir, qué velludo está, ¿no? Pero siempre los padres ven a sus hijos hermosos. Pero bueno, aquí la palabra de Dios dice que era hermoso y que le tuvo escondido 3 meses. 3 meses es un buen tiempo, ¿no lo creen? Bastante tiempo. Ahora, en la primera parte, cuando dice concibió y dio a luz un hijo, aquí el bebé Moisés abrió los ojos dentro de un mundo hostil, un mundo inamistoso. Aquí nace Moisés en un tiempo muy crítico, y más dentro de lo que es el varón como bebés. Los estaban eliminando. No fue un tiempo muy bueno, era un mundo hostil. También cuando dice, él nació en una nación poderosa, pero ¿sabes qué? Pertenecía a una raza extranjera y oprimida, en un tiempo donde los bebés estaban bajo sentencia de muerte. Pero ¿sabes qué? Sin embargo, Moisés tenía algo especial a su favor. ¿Y qué era? Él era el hijo de unos padres creyentes. Eso es lo bueno. De la misma manera, cuando nosotros tenemos nuestros hijos, nacen de una vida cristiana. Pero algo que tenemos que nosotros notar es que Moisés no era el primogénito, no era el primer hijo de Amram y Jocabed. Moisés tenía un hermano mayor. ¿Se acuerdan de su hermano mayor? Aaroncito. Y no solamente él, pero también tenía una hermana mayor que se llamaba ¿quién? Miriam o María, que eventualmente se tradujo como Miriam. Y cuando dice aquí que estuvo escondido 3 meses, los padres de Moisés, más que pienso un instinto de padre, de tratar de salvar a su hijo, yo sé, como lo observamos en Hebreos 11:23, que ellos lo hicieron, ¿saben por qué? Por su fe en Dios. Eso fue, por una fe en Dios. Fíjate lo que dice Hebreos 11:23 acerca de la fe de los padres de Moisés. ¿Y por qué digo esto? Fíjate que dice así, 11:23 de Hebreos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. No solamente porque eran padres, y como buenos padres uno trata de proteger a sus hijos, pero también lo hicieron porque por fe, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos 11:23. Versículo 3 al 6, ahora vamos a observar a Moisés en la ribera del río. Moisés en la ribera del río. Y fíjate lo que va a acontecer. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, ya después de esos 3 meses ya tenían como problemillas quizás. A lo mejor pensaban que en un rato, en cualquier tiempo podían encontrarlo. Se dice que tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Aquí cuando se dice un carrizal a la orilla del río, en un sentido literal, la madre de Moisés hizo exactamente lo que el faraón les dijo que hicieran. ¿Qué es lo que dijo el faraón? Echad a los niños al río. Pero la audacia de
Jocabed hizo en obediencia a echar al río, pero para que no se ahogara tuvo que hacer algo al respecto, de acuerdo a lo que decía el Éxodo 1:22. Sin embargo, aquí vemos que dice que tomó una arquilla de juncos. Y cuando observas las palabras calafatear, asfalto y breas, ¿qué se les viene a la mente cuando usamos o pensamos en estos materiales? ¿Se acuerdan del arca de Noé? El arca de Noé fue que calafateada con asfalto y brea, de la misma manera. De la misma manera hizo aquí Jocabed. Y ella se encargó de poner a Moisés en esta arquilla a prueba de agua y estratégicamente hizo que flotara en el río. Interesante, ¿no? Aquí la palabra arquilla es la palabra usada también en la historia cuando se construyó el arca de Noé. Ese es la única lugar donde podemos observar que esa palabra arquilla fue usada del hebreo, que sería traducido mejor como una cesta de papiro, que también se usó en el arca de Noé. Pero sobre todo esto fue un gran ejemplo de confiar en Dios, ¿no lo creen? Ellos confiaban en Dios. ¿Qué garantía para Jocabed de que el niño pudiera sobrevivir en este cesto? Bueno, ella confiaba en un Dios grande. Y yo pienso que a lo mejor, de acuerdo a lo que pudieron observar, lo que sucedió en el arca de Noé, pudo pensar de la misma manera. Si mi Dios hizo esa arca y protegió a esa familia, mi Dios también puede, ¿qué? Proteger a mi hijo en esa arca también. Qué hermoso es, ¿no? Hermoso. Y así fue. Y fíjate lo que dice el versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. En este caso, dice que una hermana suya estaba observando a su hermanito, viéndolo irse en esa arquilla. Y así son los hermanos, ¿no lo crees? Cuando tienes a un hermano en una situación que no está muy placentera, siempre están los hermanos ahí viendo qué es lo que va a pasar con su hermano. ¿Y qué es lo que iba a acontecer? Y dice el versículo 5, y la hija de Faraón, ¿qué pasó? Descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño, ¿qué? Lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ahora, no es como nos los pintan en las movies, que el niño estaba contento, bien sonriente, ¿verdad? O en los dibujos de caricaturas, ¿no? A Moisés, así bien bonito y con una sonrisa, como dicen por ahí, colgate, ¿no? Sino que realmente dice que estaba llorando. Y se dice que la hija del faraón tuvo compasión de él. Ahora, aquí cuando dice que estaba llorando, pienso que había esa compasión, como dije, pero sabes que todo estaba bajo la dirección de Dios. Ahora pónganse a pensar, está ese decreto de que todos los niños iban a ser echados al agua. Yo me imaginaba, bueno, pues que nadie se dio cuenta, si el niño estaba llorando, ¿no pudo alguien ver y tratar de ver qué estaba pasando? Bueno, si realmente ese decreto estaba para que todo niño fuera echado al río, yo pienso que nadie podía asomarse, porque hubieran pensado, pues si me asomo voy a ver al niño y va a ser muy difícil para mí. ¿Por qué? Porque si a mí me agarran sacando a ese niño del río, estoy violando un decreto del rey y quizás pueda perder la vida. ¿No lo crees? Qué difícil. Imagínense un niño llorando en una desesperación. Y ahora veo en las noticias a veces, lamentablemente, y triste, muy triste,
que a veces los niños los encontramos en los botes de las basuras, recién nacidos, por madres que realmente no tienen corazón. La última vez que pude observar 2 niños en la basura fue en un país y habían 2 niños, ¿verdad? Y ellos estaban ahí en medio de la basura y tú podías observarlos y decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Y ahora imagínense aquí, Moisés, bueno, en sí el niño estaba llorando, pero ¿sabes qué dice? Que la hija del faraón tuvo que compasión. Ella sabía de las condiciones por su cultura y por la crianza de rechazar a los hebreos. Ella sabía lo que estaba pasando, él sabía que se iba a meter en problemas si ella iba a agarrar a ese niño. Pero ¿sabes qué? El llanto de Moisés derritió el corazón de la hija del faraón. Interesante. Y yo sé que Dios tenía esto ya preparado detalladamente. ¿Para qué? Para la liberación de ¿quién? De Moisés y eventualmente también para el pueblo de Israel. Y eso era el plan de Dios. Ahora, del versículo 7 al 10, vamos a ver a Moisés siendo protegido. Y fíjate lo que está sucediendo. Es tan interesante esto. Dice el versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Aquí cuando dice críamelo y yo te lo pagaré, aquí usando inteligentemente iniciativa de la familia de Moisés y también la necesidad de la hija del faraón, está aquí Dios haciendo los arreglos. ¿Para qué? Para que la madre de Moisés le entrenara durante su niñez y no solamente eso, pero también que le pagaran. Qué interesante es, ¿no? Imagínate. Pónganse a pensar aquí. Jocabed, en esa angustia de ver y de poner a su hijo en esa arquilla, echarlo al río y poner su confianza en Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, creo que fue doblemente bendecida, porque no solamente ahora tiene que cuidar de su mismo hijo, pero también le van a pagar por eso. Qué interesante, ¿no? Qué interesante es esto, y eso es lo hermoso. No solamente va a cuidar de su mismo hijo, pero también le van a pagar. Dios bendice grandemente. Dios aquí recompensó la fe de la madre de Moisés por confiar en el esconder a Moisés por 3 meses y porque ella también confió en Dios al poner a Moisés en el río. Y he aquí la razón del por qué a su temprana edad Moisés aprendió sobre el Dios de sus padres, como lo vamos a observar en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 15. Y donde se dio cuenta de que los hebreos eran ¿qué? Sus compatriotas, así como lo vamos a observar en el versículo 11 de este capítulo. Ahora fíjate lo que dice el versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijo y le puso por nombre como Moisés. Bueno, en el tiempo atrás no se llamaba Moisés hasta ahorita, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ese era su significado, Moisés. Y aquí vemos al hijo adoptivo de la hija de Faraón. Y ahora Moisés pertenecía ¿a quién? A la familia real. Es como si fuera adoptado ahí como los de Inglaterra, ¿no? Imagínense, quien fuese adoptado en esa familia real.
Aquí de la misma manera vemos aquí Moisés perteneciendo a una familia real. Ahora, lo interesante que dice el antiguo historiador judío, no sé si tú has escuchado a este historiador Josefo, un historiador en aquellos tiempos. Fíjate que escribió de que Moisés era heredero al trono de Egipto. ¡Wow! Era el heredero al trono. Y que mientras él fue hombre joven, él llevó a los ejércitos de Egipto en victoriosas batallas en contra de los etíopes. O sea que realmente Moisés era un hombre que había sido entrenado como soldado también y trajo muchas victorias contra los etíopes. Ciertamente él fue criado con la ciencia y aprendizaje de Egipto. Fíjate que en Hechos 7:22 dice que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Fíjate lo que sucedía en Egipto en aquellos entonces. Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas. Es razonable el pensar que Moisés fue instruido en geografía, historia, gramática, escritura, literatura, filosofía y hasta música. Ah, ¿verdad? Está pesado Moisés, ¿no? Pensaban que nada más estaba ahí en el trono echando la concha, ¿no? Como dicen por ahí. No. Realmente él estaba siendo educado. Como si quizás a lo mejor estuviera yendo aquí en Harvard, ¿no? En esos lugares tan de gran estudio. Pero aquí vemos que Moisés se estaba equipando, se estaba entrenando. Ya que él pertenecía a la familia real, nosotros esperábamos quizás en sus viajes, en esos carruajes, que todo rey podía estar, hermosos. Y no solamente eso, pero quizás si estuviera en el Nilo, con un magnífico barco, ¿verdad? Y con un acompañamiento musical, no sé, ustedes pueden imaginarse el lujo de esos lugares, ya que él estaba en la familia real. Pero ¿sabes qué? Lo más interesante, sabemos de que la madre hebrea de Moisés tuvo una influencia en su vida también. Así que ciertamente él fue criado bajo la herencia madre hebrea. Y creo que yo puedo pensar que Jocabed estaba tratando de instruirlo, ¿verdad? Diciéndole cosas que tenía que nunca olvidar. Ahora, en la parte número 2, vamos a ver a Moisés escapando de Egipto, del versículo 11 al 25. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es eso? Pues si Moisés tiene todo, ¿quién quiere escapar de ese lugar? ¿Quién escaparía? Ponte a pensar, si tú tuvieras todos esos lujos que Moisés tenía en aquellos entonces. Y lo podemos comparar en nuestra vida hoy. Creo que nadie quisiera irse de ese lugar. ¿No lo crees? Si tienes todo, ¿para qué irme de este lugar? Pero vamos a ver qué es lo que acontece aquí con Moisés escapando de Egipto. Versículo 11 dice, y vamos a observar a Moisés teniendo compasión por sus hermanos. Y fíjate lo que sucede. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, a lo mejor ya estaban saliendo los bigotes por ahí, ¿no? Y la barba. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ahora estamos viendo aquí en un estado de emergencia y las sirenas se escuchan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien está siendo golpeado. Y aquí sale Moisés de su palacio y ve a este egipcio golpeando a sus hermanos. Fíjate lo que dice en Hechos 7:23.
Y esto sucedió cuando Moisés tenía 40 años de edad. Ya estaba grande el muchacho. Hasta entonces él había sido entrenado y preparado para convertirse en el siguiente faraón de Egipto. De acuerdo a lo que José nos dice en sus escritos. Y durante todo ese tiempo estaba consciente de su verdadero origen debido a quién, a su madre. Él sabía de dónde venía, pero él sabía también que él estaba siendo preparado para el trono. Y aquí cuando dice que vio a sus hermanos en duras tareas, ¿se acuerdan que los iban a esclavizar con rigor? Aquí la frase significa más que ver, significa ver emocionalmente. Por un lado puedes decir con satisfacción, pero sabes que por el otro lado lo puedes observar como una angustia. Cuando tú ves a una persona con satisfacción, ay, o cuando tú ves a una persona que dices, man, qué triste, una angustia que está ahí. Y ese es por el lado donde Moisés lo estaba viendo. Moisés era alguien que compartía que el corazón de Dios. Él no tenía un teléfono grabando la golpiza ahí y ponerlo en YouTube o en iPhone o en Facebook. Miren cómo golpearon al egipcio, ¿verdad? Él no hubiera hecho eso. Se dice que compartía el corazón de Dios. Hebreos 11, 24 al 26 nos cuenta algunas de las cosas que sucedieron en la mente y corazón de Moisés mientras que él los vio en sus duras tareas. Fíjate lo que pasa aquí. Lo que dice Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, está hablando de Moisés, por la fe Moisés, hecho ya grande, que realmente ya estaba casi en la cima al trono, ¿verdad? Dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso es lo que nos dice Hebreos. Interesante. Él rehusó. Versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la recompensa. Aquí nos dice que Moisés, por fe, deliberadamente decidió él identificarse con el pueblo de Israel en lugar de con su prestigio y oportunidades egipcias. Ahora, Moisés sabía quién era él. A pesar de tener una vida fácil y atractiva como un egipcio, él sabía que, si pudiera ponerlo así, ese no soy yo, ¿verdad? Su fe en el Dios que él servía le ayuda a saber quién era él. Y a veces sucede de la misma manera. Cuando nosotros estamos en Egipto, podemos identificarnos y decir, yo no soy de ahí, yo no soy ese. Y nosotros podemos identificarnos en la fe en el Dios que él servía, le ayuda a saber quién era él de la misma manera con Moisés. Y aquí dice, cuando dice, y observó a un egipcio golpeando a un hebreo, debido a que Moisés, con un corazón lleno de simpatía y hermandad hacia sus hermanos, hacia su pueblo, ¿sabes lo que pasa? Él no se podía quedar con los brazos cruzados, mientras uno de sus hermanos, un israelita, estaba aguantando una tremenda golpiza. Y fíjate lo que sucede en el versículo 12. Moisés asesina a un egipcio. Y dice así, entonces miró a todas partes. Y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio
y lo escondió en la arena. Aquí cuando dice que miró a todas partes, aquí vemos la acción de un hombre que sabía hacer mal. Y eso es lo que sucede cuando nosotros vamos a hacer el mal, siempre tenemos esa acción, mirar a todas partes. Y aquí vemos a Moisés, que tenía muchas razones para hacer lo que él hizo, pero su preocupación de esconder lo que él había hecho nos muestra una conciencia afligida. ¿Y qué pasó? Mató al egipcio. La misma Biblia explica algunos de los pensamientos de Moisés detrás de esta acción. Fíjate lo que dice Hechos 7, del 23 al 25. Aquí explica que Moisés hizo esto para defender y vengar al israelita golpeado. Eso es muy claro. Pero también estaba la expectación de que su compañero israelita le reconociera como ¿quién? Como su héroe, como su libertador, ¿verdad? Así como llega el Chapulín Colorado y trata de apantallar a todo el mundo, ¿verdad? Pero aquí no solamente está defendiendo, pero está dejándole saber a aquel que ha sido golpeado, aquí estoy, y los voy a defender, y los voy a liberar. Fíjate lo que dice de la Nueva Versión Internacional, Hechos 7, 23 al 25, y te lo voy a leer. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Ahí está el acercamiento de Moisés a su pueblo. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él. Fíjense, él estaba reconociendo y pensando, bueno, yo voy a ser el libertador de este pueblo. Y él estaba dejándoles saber a ellos. Pero ellos, dice, no lo comprendieron así. No lo entendieron. Simplemente mató al israelita por sus propias fuerzas. Ahora, de la misma manera Jesús, Moisés no los pudo librar mientras él moraba en los palacios de gloria. Él tuvo que bajar de su trono, lejos del palacio, a un lugar humilde antes de que pudiera liberar a su pueblo. Interesante. Ahora, del versículo 13 al 14, vamos a observar Moisés rechazado por su propio pueblo. Eso quizás no se lo esperaba. Imagínense, siendo el próximo al trono, pensando, bueno, pues si soy el próximo, ¿qué creen? Los voy a liberar, ¿verdad? Él tenía quizás eso en su mente, pero fíjate lo que pasa. Versículo 13 dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Ahí están dos, no dice hebreos, ¿verdad? Hebreos, porque los hebreos siempre están riñendo, ¿verdad? Pero dice hebreos. Dice 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido ¿qué? Descubierto, ¿verdad? A lo mejor dijo, o sabes algo o me hablas al tanteo, ¿verdad? Así como dicen por ahí. Pero aquí cuando dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Aquí Moisés tenía razones para creer que su educación, su trasfondo real, su éxito y su gran simpatía por el pueblo de Israel le daría credibilidad entre ellos. Aquí Moisés intenta intervenir entre una violenta riña entre 2 hebreos. Él pensaba que quizás con sus credenciales ya la iba a hacer, ¿no? Bueno, pues soy estudiante, sé de todo, un poco, y yo voy a ser su libertador. Pero aquí dices,
Y él se está poniendo en ese lugar. Podríamos decir de que Moisés fue primero que un asesino y luego un que entrometido, ¿verdad? Primero asesinó a alguien, luego se quiere entrometer en este asunto. Y aquí cuando dice la otra pregunta, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Ahora, debido a su trasfondo real, parece que Moisés actuó como un príncipe. Fíjate, él actuó como un príncipe, él actuó también como un juez en cuanto a que él determinó que uno de estos hombres hizo mal. Él parecía ser príncipe y el juez perfecto de Israel, pero ¿saben qué? Ellos no le querían a él, no era aceptado. Así también cuando alguien corre por presidente, ¿verdad? Y no, que yo estudié esto y tantas cosas, ¿no? Y no es aceptado. Bueno, aquí vemos el rechazo. Pero vemos aquí cuando dice un príncipe, el príncipe tiene el derecho a gobernar y él espera ¿qué? Lealtad. El príncipe tiene el derecho a gobernar y él espera tu lealtad. Ahora, ¿cuál es la acción del juez? El juez tiene el derecho de decirte lo que debes de hacer. Y también tiene el derecho de castigarte si tú no lo haces. Interesante, ¿no? Y aquí al rechazar a Moisés le están diciendo, ¿no queremos que gobiernes sobre nosotros? Y que nos digas lo que debemos de hacer. Y así también la gente rechaza a Jesús, pensando de la misma manera. Y de la misma manera que Moisés, Jesús fue rechazado en su primera venida. Cuando nosotros, y eso lo vimos el día de ayer, cuando fuimos a compartir despensas y orar por la gente, ¿qué es lo que pasaba? La gente que nos rechazaba, ¿verdad? Y a veces nos cerraban las puertas, a veces ni siquiera nos abrían. Y solamente éramos recibidos con ladridos de perros, ¿verdad? Y así es, y así pasa. La gente rechaza a Jesús. No quieren nada que ver, no quieren ser gobernados por alguien, ni tampoco quieren escuchar lo que deben de hacer. Pero vamos a ver algunas similitudes entre Moisés y Jesús y cómo es. Fíjate lo interesante de esto. Ambos favorecidos por Dios desde su nacimiento. Ambos preservados milagrosamente durante su niñez. Ambos poderosos en obras y palabras. Ambos ofrecieron libertad para Israel. Fueron rechazados con despecho. Fueron rechazados en su derecho a ser príncipe y juez sobre Israel. Y de la misma manera que Jesús, Moisés no podría liberar mientras él viviera en los palacios de gloria. El que tenía que bajar al trono, estar lejos del palacio y entrar al lugar humilde antes de que él pudiera liberar a su pueblo. Y aquí Moisés planeó la liberación de Israel de la manera que cualquiera lo hubiera hecho. ¿Cómo? Obviamente se vio a sí mismo como el hombre capaz. ¿Debido a qué? A su trasfondo, su educación, su éxito, su simpatía por el pueblo. Y ese es un gran error. ¿Por qué? Porque uno mismo se está viendo en su capacidad. Moisés tenía en sus planes, y estos tenían sentido desde su perspectiva. Pero ¿sabes qué? El plan de Dios era radicalmente diferente. Y yo quiero decirte esto. No se trata acerca de lo que nosotros podemos hacer. A veces pensamos que tenemos la capacidad. Cuando estaba en la escuela y
estaba aprendiendo e instruyendo también, yo observé algo interesante. Pude ver estudiantes que tenían bastante capacidad, que dices, wow, esta persona tiene mucha madera, como dicen por ahí, ¿no? Y dices, él va a tener éxito. Y veías a otros que dices, híjoles, creo que se equivocó de carrera, ¿no? O está en el lugar equivocado. Y solamente te quedas pensando así. Llega la graduación, llegan las ceremonias y uno es graduado con honores y tantas cosas, ¿verdad? Y el otro, pues ya ni el nombre pudieran leer, pero ahí está, bueno, pues este también se graduó, ¿verdad? Y ahí está, pasa rápido. Pero ¿sabes qué? Cuando uno está en el campo, las cosas cambian. Todo cambia. Y con el transcurso de los años, pude observar algo. Aquella persona que tú pensabas, pues, bueno, que Dios lo bendiga y Dios le ayude, ¿verdad? Pudo llegar a lugares que dices, man, ¿a poco está haciendo eso? Man, te quedas como asombrado, ¿verdad? Dios hizo un trabajo grande en su vida. Y cuando ves a la gente que tú decías, esta persona va a tener una iglesia, mega church, una mega iglesia, y te das cuenta que ni siquiera está en los caminos de Dios. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todo se trata de estar en la voluntad de Dios, ¿no lo crees? De no ver nuestra capacidad de decir, yo puedo hacer esto, sino de decir, Señor, heme aquí, ¿verdad? Y el Señor va a hacer cosas en tu vida. Pero aquí vemos aquí a Moisés, sintiéndose como ese hombre capaz. Pero fíjate lo que es interesante y lo vamos a ver más adelante en la vida de Moisés. Moisés tenía planes y estos tenían, como dije, un sentido desde su perspectiva, pero el plan de Dios es diferente. Y te voy a dar un pequeño historia de lo que vamos a ver más adelante. Fíjate, dice, 40 años después, Dios envió a Moisés y a su hermano Aarón ante el faraón con una vara especial que se convertía en una serpiente. Moisés le pidió al faraón que dejara ir a su pueblo de regreso a Canaán. El faraón dijo, no. Así que Dios trajo plagas de sangre, ranas, mosquitos, moscas, enfermedad en el ganado, granizo de fuego, langostas y obscuridad. Finalmente, Dios juzgó al obstinado faraón con una plaga sobre los primogénitos de Egipto. Israel escapó atravesando el Mar Rojo, las aguas del Mar Rojo se volvieron y mataron al ejército egipcio, y los israelitas cruzaron el desierto y vinieron y se quedaron en Canaán. Este plan nunca hubiera venido de un hombre. Interesante, ¿no? Los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Ahora, del versículo 15 al 19 vamos a ver a Moisés escapando a Madián. Después de esta riña de dos hebreos, se dan cuenta que ya pasaron la noticia a todos. Versículo 15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, ahí ya se dio cuenta que el faraón, que Moisés hizo esa hazaña. Y dice que el faraón, oyendo esto, dice, procuró matar ¿a quién? A Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Huyó por su vida. El faraón quería matarlo. Probablemente sintió que el plan de Dios para su vida estaba totalmente deshecho. Imagínense, pónganse a pensar a Moisés. Y a veces nosotros pensamos de la misma manera. Cuando nosotros tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y todas las cosas que uno comete por error. Y ahora
sabiendo aquí Moisés que ya lo quiere matar el faraón, está huyendo. Quizás dijo, bueno, pues ya no voy a ser el libertador del pueblo. ¿Por qué? Porque me estoy saliendo ¿de dónde? De Egipto. Él probablemente creía que cualquier oportunidad de que él tenía para liberar a su pueblo había terminado. ¿Cómo puedo hacerlo ahora? Ya no hay nada que hacer. A lo mejor él se sentía de esa manera. Pero ¿sabes qué? A este punto, yo sé esto. Moisés está en el lugar adecuado, justo donde Dios lo quería. Ahora, observando la historia, vemos a Moisés tratando de hacer la obra del Señor. Dentro de la sabiduría y el poder del hombre, y ¿sabes qué? No funcionó. Pero fíjate, después de 40 años de una preparación, Dios tuvo otro periodo de preparación para Moisés y el pueblo de Israel. También para que el pueblo estuviera listo ¿para qué? Para recibir a Moisés. Ahora, Dios nos está preparando y tenemos que pensar en esto. Cuando Dios nos mueve de un lugar a otro, por cualquier circunstancia, siempre tenemos que estar atentos a lo que Dios dice en nuestras vidas. Y no de pensar también como dices, bueno, pues ya estuvo, ya aquí terminó todo. Ya voy a dejar lo que yo pensaba que Dios tenía para mí. Pero ¿sabes qué? Decías, no, Moisés, no lo pienses así. Después de esos 40 años, ahora vas a ir a otro lugar y vas a ser entrenado. Y vamos a observar algo interesante, de que nosotros a veces pensamos, bueno, ya estamos equipados, ya tenemos la capacidad. Ahora, Dios nos quiere descapacitar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a ver lo que sucede más adelante. Fíjate lo que dice en el siguiente versículo, versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, estamos hablando que ya está en Madián, Moisés. Y dice que estando sentado Moisés junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Lo interesante es que en ese pozo siempre vienen las mujeres, ¿verdad? Y está aquí Moisés sentado en el pozo. Ahora vamos a ver ahorita ahora sí realmente el verdadero héroe. El verdadero héroe. Y vienen estas 7 hijas a sacar agua. Ahora estas hijas no eran aquellas hijas que pues no querían quebrarse las uñas porque es caro el manicure, ¿no? Sino que realmente ellas hacían labores en la casa, como esta, sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre, trabajaban. 7 hijas dice aquí, y dice que eran hijas del sacerdote de Madián. Muy probablemente que la descendencia eran de los hijos de Abraham a través de Cetura, no sé si se acuerdan de Cetura, llamado Madián, y eso lo puedes observar en Génesis capítulo 25 del 1 al 2. Vienen estas 7 hijas. Ahora, un poco más acerca del sacerdote. Bueno, aquí hay una conexión con Abraham y tenemos aquí una buena razón para creer de que fue un verdadero sacerdote, que ellas adoraban, esa familia adoraba al Dios verdadero. Y Dios condujo a Moisés con esta familia, una familia que era un lugar específico para él. Dice que vinieron a sacar aguas. Y dice así, mas los pastores, ahora vienen aquí los chicos malos del barrio, ¿verdad? Los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces, fíjense lo que hace Moisés. Moisés se levantó y defendió y dio de beber a quienes, a sus ovejas. Aquí vemos a Moisés, como dicen en inglés, showing off, apantallando a los pastorcitos, ¿verdad?
Pero creo que también eso es nuestro trabajo como pastores también, ¿verdad? Lamentablemente los pastores ya vienen y echan a la gente, ¿no? Ay, este es mi lugar, sáquese para allá, ¿no? Este es el VIP. Pero fíjate lo que hace aquí Moisés. Se levanta, las defiende y dio de beber. Ahora, en Egipto, observábamos que Moisés disfrutaba la vida como uno de la familia real y se le atendía en todo aspecto, ¿verdad? Moisés era un chico que le servía, ¿no? A lo que en el desierto era totalmente diferente. Moisés aquí finalmente tuvo la oportunidad de ¿qué? De ser un siervo. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, aún así dentro del ministerio. Nosotros venimos ¿a qué? A servir y no ser servidos. Y aquí Moisés hizo un buen trabajo. El esforzarse ¿a qué? A darle de beber a las ovejas. No quiere decir que nada más vino y defendió a las hijas y ahí nos vemos, ¿no? No, dice que aún así les dio de beber a las ovejas. Estaba ese servicio ahí. Versículo 18 dice, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Observen ahí que el padre tenía cuidado de sus hijas. ¿Por qué? Porque él se asombró, ¿por qué vienen tan temprano, no? A veces cuando nuestros hijos no llegan temprano a la casa, ya estamos preocupados, ¿verdad? Hijo, ya son las 3 de la tarde y no llega, ¿verdad? O cosas así. Y aquí el padre dice, wow, llegaron temprano hoy. O sea que realmente está alerta. Él tiene cuidado de sus hijos, de sus hijas. Y dice, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Ahora, ¿por qué lo reconocieron? Quizás por la vestimenta, ¿no? A lo mejor traía sus sandalias Gucci, ¿no? O Oscar de la Renta, ¿no? No sé. Pero pienso que la vestimenta egipcia, quizás el perfumito que se cargaba, bueno, pues era totalmente diferente. No era un chico del barrio. Y dice que era un hombre egipcio, ellas están declarando eso. Y están juzgando su nacionalidad. Pero fíjate lo que dice del versículo 20 al 22. Vamos a observar ahora a Moisés y su familia. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Lo interesante, ¿no? Que dice, ¿dónde está? Tráiganselo, ¿verdad? Y no sacó la escopeta. ¿Dónde está? ¿Verdad? Querían abusar con mis hijas. No. Él realmente le agradó el mensaje. El versículo 21 dice, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y aquí vemos a Moi, ya preparando el mole, ¿verdad? Para su casamiento con Séfora. Y no solamente eso, pero teniendo su primer hijo, Gersón. Y aquí vemos esa familia. Y ahora Moisés siendo parte también de esa familia. Ahora, Madián. Cuando nosotros, ¿se acuerdan que vimos en Egipto la ciudad de Gosén? Que era una ciudad clave para el pueblo de Israel para que ellos crezcan. Y no solamente eso, pero también cuando se trata de los lugares, son palabras que significan, bueno, los lugares significan también algo, pero creo que hay algo específico que también Dios nos quiere dar a entender. Así como Gosén, así como Egipto, así también como este lugar Madián. Para Moisés, Madián no fue un lugar de espera, como pensamos quizás
ya que él pensando que iba a ser el libertador y que Dios está trabajando y ahora lo tiene en otro entrenamiento. Pero para Moisés no es un lugar de esperar. ¿Saben qué fue? Fueron años para Moisés de trabajo. Porque pónganse a pensar, en el palacio no se tenía que preocupar porque tenía que trabajar. Él nunca había trabajado, muy duro. Y Dios aquí lo está entrenando. Y no solamente eso, pero que también lo está moldeando para su futuro llamado. Él no estaba en la banca esperando. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando Dios nos lleva a otro nivel, o no quiero decir nivel, pero a otro lugar de entrenamiento, no es para que nos sentemos a calentar las bancas, como dicen por ahí, sino para que nosotros podamos ser moldeados, para que nosotros podamos ahora trabajar en el campo, ¿verdad? Moisés ya estuvo ¿dónde? En el palacio estudiando con sus libritos y sus cuadernitos y todas sus cositas, ¿verdad? Y su mochilita y todo bien. ¿Ahora qué? Vámonos al campo, ahora sí, vámonos. Agarre sus ovejitas y póngale duro, porque ahí está realmente el trabajo. Él no se sentó y dice, bueno, pues vamos a esperar en Dios, a contemplar en la montaña, todas tantas cosas, ¿verdad? No, un tiempo ahora para trabajar. Creo que de la misma manera nosotros tenemos que estar en acción, activarnos. Aquí en Egipto Moisés aprendió el cómo ser alguien, ¿verdad? Cuando tú vas a graduarte, a prepararte, tú vas a agarrar una carrera, tú aprendes a hacer el cómo ser alguien, ¿verdad? Y eso es para Moisés Egipto. Pero ¿sabes qué? En Madián, él aprendió el cómo ser nadie. Él aprendió el cómo ser nadie. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Cuando estás en la graduación, estás en esa carrera que ya terminas. Oh, wow, los aplausos y las fanfarrias y todas las cosas, ¿no? Y el tío Gamboín está ahí. ¡Miau! Y un gatazo por ahí, ¿no? Como dicen por ahí. Pero ¿sabes qué? Ya cuando estás en Madián, es totalmente diferente. Ya no hay esos aplausos, sino tú estás aprendiendo el cómo ser nadie. Había aprendido mucho en Egipto, pero aún más Moisés está aprendiendo en Madián. Versículo 23 al 25 para terminar. Dios y su atención a Israel. Versículo 23 dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Ahí ya murió el rey. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Todavía están ¿en qué? En esclavitud. Ellos están ahora gimiendo. Escucha la palabra gemir. Se dice que Dios escucha aún así nuestros gemidos indecibles, ¿verdad? Esos gemidos que de tanta oración quizás tú ya se te acaban las palabras. Ya hasta la garganta, como dice David, se me acaba. Y estás en medio de esos gemidos. Y nada más estás como si estuvieras pujando, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios escucha aún así esos gemidos. Y aquí dice, gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, era algo intenso. Y dice así, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.
No quiere decir que a Dios se le olvidó, hijo, ay, si el pueblo de Israel, ¿verdad? Como a la mujer que se olvidan los frijoles por estar viendo la novela, ¿verdad? No. No quiere decir que a Dios se le olvidó Israel y, hijo, tengo que hacer algo porque se me había olvidado, ¿no? No. Pero aquí vemos que Dios se acordó en el sentido de poner su atención activa hacia ellos. Era una atención activa para Israel y de su aflicción. Ahora, Dios no puso su atención porque ellos ahora eran buenas personas. Pero ¿saben por qué fue? Porque Él hizo ¿qué? Un pacto. El pacto que Él había hecho con ellos. El pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan? Que dijo, ¿saben qué? Se me van a ir a Gosén, pero ustedes van a regresar a Canaán. Ese era. Y aquí comienza esa atención activa. Dios nos da su amor y atención en el mismo sentido. El pacto de relación que tenemos en Dios a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros de la misma manera estamos en eso, en medio de esos gemidos indecibles, clamando al Señor y decir, Señor, acá estoy. Y de la misma manera Dios lo hace, no porque seamos buenas personas, sino porque hay un pacto de la misma manera, así como hizo en el pueblo de Israel. Qué hermoso es, ¿no? Para Moisés no fue fácil. Quizás a lo mejor Moisés pensó, bueno, pues estoy cerca del trono, pues va a ser fácil. Tengo la capacidad, no sé. A diferencia, ¿se acuerdan de José? José realmente lo hizo diferente. José comenzó sufriendo. ¿Se acuerdan? Que fue vendido, que fue encarcelado y lo acusaron y tuviste su crecimiento. Moisés, lo cuidaron, hasta le pagaron a su mamá por cuidarlo y creció en los mejores lugares y cómo fue educado y no solamente en Egipto con buenas escuelas, pero también su mamá dándole, enseñándole. ¿Viste las dos diferencias? ¿Y qué pasó? José llegó al lugar. Él no se quejó. Él le echó ganas, siguió adelante y dice, no hay problema. Dios está en control. Es la soberanía de Dios. Moisés, ¿qué pasó con él? Ya la regué. Ya estoy fuera de la voluntad y ya me quieren matar ahora. Tengo que salir ahora del palacio. Y ahora en el desierto. Ya con la familia, pues ya hay fuera voluntad de Dios, ¿no? Quizás. Pero ¿sabes qué? En medio de esos dos personajes, Dios todavía está trabajando con ellos. Y lo vamos a observar más adelante. Cómo es que Dios usa a Moisés. Pero ¿sabes lo que pasó con Moisés? Tuvo que despojarse de pensar que él tenía esa capacidad de hacerlo. Y no solamente con Moisés, pero ¿sabes también con qué? Que el pueblo estuviera también listo. Por eso dice que entonces atendió a la voz del pueblo. ¿Por qué? Porque también en el pueblo había una preparación. El pueblo tenía que estar preparado ¿para qué? Para recibir ¿a quién? Al libertador. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Hemos observado, Padre, el comienzo de la vida de Moisés, su educación, sus logros, dónde creció, Padre, dónde fue instruido, y también con quién fue el cuidado de él, aún así de su propia madre. Y Padre, ahora vemos que también él tuvo ese corazón, Señor, de poder ver a sus hermanos, Señor, y ver la aflicción, que ellos estaban siendo esclavizados con mano dura de este nuevo rey, Señor, que trataba de oprimir a su pueblo. Moisés pidiendo, Señor, también, tratando de hacer algo al respecto, Señor. Una buena cosa, pero Padre, lo mejor que nosotros podemos aprender de esto es de entender cuál es tu plan para nosotros, Señor, y cómo debemos de hacerlo, Señor. No se trata de mi capacidad, se trata de Cristo viviendo en mí. Y Padre, que nosotros podamos estar listos para tu voluntad, Señor. Que podamos estar siempre conectados contigo, que podamos nosotros siempre tener nuestra mirada en ti, el autor y consumador de la fe, Señor. Ayúdanos mientras tanto nosotros caminamos contigo, que podamos nosotros despojarnos de todas cosas malas y poder seguir tu voluntad, Señor. Padre, gracias por tu palabra, y ahora que nos despedimos, no de tu presencia, Señor, queremos hacer ese cambio, Señor. Y gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que ahora, al salir de este lugar, Señor, podemos compartir, vivir también y ser testimonio para otros que no te conocen, Señor. Gracias, Padre, por todo, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. ¿Por qué nos ponemos?